Hola amigos míos, les cuento que me he comprado esta maquinota, la nueva GoPro Hero 8. Entonces lo que quiero hacer el día de hoy es como un tipo de cámara test mientras les muestro la ciudad donde vivo, que es Brisbane, para ver todas las opciones que tiene esta nueva cámara y mostrarles como lo más típico. Así que hoy se van conmigo de paseo y a partir de ahora todas las tomas que vamos a hacer van a ser con esta cámara. Vámonos. Bueno amigos, ya estamos de camino para la City y quise empezar a grabar acá dentro del bus porque hay mucho ruido, y es que una de las mejoras que le han hecho al micrófono es que le han hecho anulación de ruido. Entonces quiero empezar a testearlo en diferentes ambientes donde haya más ruido que en otros para ver cómo se comporta, y aparte de eso voy a dejar el audio sin editar en todo el video para que puedan verlo, por así decirlo, en crudo. Thank you. Hola amigos, listo, ya estamos acá en la City. Los quise traer especialmente a este punto para empezar. Primero porque hay mucha gente, hay muchos colores, hay mucho ruido, y porque es una de las partes como más centrales. Acá es donde todos los que vivimos tenemos que venir a cada rato porque acá compramos la ropa, acá están los bancos, acá está como todo reunido. Y aparte, de todas maneras, si vienes como turista, es como una parte que sí o sí tienes que visitar. De hecho, yo creo que vas a estar siempre moviéndote por acá. También me pareció muy chévere para empezar a usar una de las opciones que se llama Time Warp 2.0, y es que con un solo clic puedes pasar de velocidad normal a velocidad acelerada, que es el Time Warp. Ya estamos yendo para Southbank, que es como la parte de las partes más bonitas que está por acá de la City. Tiene como bastante, no sé, espacios verdecitos, es todo lindo, ya les vamos a mostrar. Para llegar allá solamente vamos a pasar por medio de un puente, que es lo que separa como tal la City de Southbank. Uno llega muy rápido allá. Estamos en Southbank y mientras llegamos como a las partes más bonitas de este sector, les voy contando que esta cámara graba a 4K a 60 frames por segundo, pero lo malo de esta opción es que uno no le puede activar el Hypersmooth 2.0. A 2.7K graba a 120 frames por segundo y a 1080 graba a 240 frames por segundo, así que está muy interesante ver qué cosas se pueden lograr en las otras frames en términos como de slow motion. Otra cosa que también me gusta mucho es que uno puede elegir el nivel de estabilización que quiere. O sea, tú puedes tenerlo apagado, puedes tenerlo ligeramente estabilizado, un poquito más, y luego ya el Hypersmooth 2.0, y es súper chévere porque una vez quiere como lograr unas escenas como muy cinematográficas, pero otras veces quiere como darle más realismo. Entonces es chévere que se vea como el agite, los golpes. Listo, llegamos al primer lugar súper bonito. Esta es la rueda de Brisbane, que es bastante famosa. La verdad nunca me he subido porque no es que me llame mucho la atención, pero es bacano porque desde ahí como que puedes ver Brisbane como desde muy arriba y pues estar ahí en un momento como tranquilo. Antes de llevarlos a la playa artificial he encontrado el lugar perfecto para hacer el running test. Así que yo voy a estar corriendo lo más rápido que pueda y Dari también va a estar corriendo al lado mío lo más rápido que él pueda. Dari, ten acá la cámara. Esta toma la vamos a grabar a 2.7K a 60 frames por segundo, porque con esta configuración es que podemos tener el boost encendido, o sea el Hypersmooth. Esta piscinita es la que está al lado de la playa artificial, y todo este sector de acá es muy chévere y está abierto al público. Es como un parque público, tú te puedes venir acá a bañar, es muy refrescante. Aparte de eso, que es como muy bonito, parece que fuera como
el pedazo como lujoso y fancy de un hotel, pero acá todo el mundo puede disfrutarlo. Ya esta es la playita artificial, tiene acá arenita y es chévere para venir a refrescarse un día que uno esté en la city, que está haciendo mucho calor. Venir acá está cool. Ya estamos acá en el último punto de South Bank, que se llama Epicurious Garden, y en este jardín puedes encontrar diferentes tipos de plantas, tanto medicinales como plantas para cocinar, y el plus de esto es que tú te puedes llevar un poquitico, como una muestrica. No es que te vayas a llevar todo lo que hay acá, pero puedes llevártelo. Entonces también es chévere, es bacano porque vienes acá, aprendes cositas y es como también otro sitio muy tranquilo. Y aparte de eso, aquí al frente del Epicurious es donde está la estación donde vamos a coger el ferry, que es gratuito, para ir a mi barrio favorito acá en Brisbane y se llama New Farm. Vamos para Sydney Street. Prueba de sonido, por aquí también hay bastante vientico. También quiero ver qué tan bien se escucha a medida que se va alejando la cámara. Yo me imagino que ya no se escucha tan bien. Thank you. Algo nuevo que tiene esta nueva GoPro Hero 8 es el Live Burst, que es prácticamente lo mismo que utiliza iPhone para tomar sus fotos, y es que cuando tomas una foto se hace un pequeño videito y después tú puedes elegir como el momento que más te gustó. Así que vamos a estar probando eso en este momento y también vamos a estar probando el slow motion, pero esta toma sí va a quedar, lo vamos a hacer a 1080p a 240 frames por segundo para ver qué tan chévere se ve como con tantos frames. Uy, prueba de sonido de una vez acá, ya que está venteando un resto. Que también me escuchan con tanto viento que hay. Mi barrio preferido, ya estamos acá en New Farm. Me gustaba muchísimo vivir acá porque, aparte de ser muy tranquilo, las casas son muy bonitas y como no hay tanta gente, tú puedes salir por acá. Hay varios espacios para que salgas a correr, hay un parque cerca, el ferry viene acá que es gratis. No sé, es como todo tan bonito, y aparte que hay unas casas que están todos alrededor del río. Nada más caminando unos 2 o 3 minuticos ya estás como en todo ese caminito que bordea el río, entonces es como muy calmante. A mí me encantaba irme para allá los domingos, o cuando estaba triste, o cuando quería como pensar, estar sola. Es como esos espacios así súper guau. Ya por último acabamos de volver acá a la City porque vamos a hacer la prueba de cómo se comporta la cámara de noche. En este momento está haciendo demasiado ruido, entonces quiero llegar a ver qué tan bien se escucha mi voz. Acabo de traer a Dari a un sitio que desde hace rato he querido traerlo, y es como una bolita que tiene lucecitas con sonido que no siempre está prendida.
Entonces bueno, también quiero como hacer las pruebas acá con la cámara y bueno, estoy súper contenta de poderlo traer por fin. Muestra tu emoción. Dari es poco expresivo, sobre todo frente a la cámara. ¡Llegamos! ¡Ay, me encanta! Hace ratísimo no estaba acá. Es que lo más chévere de esto es que hay como una musiquita de fondo toda relajante y las luces bailan con la música, entonces es como, ay, es tan rico, me encanta. Este es uno de mis sitios preferidos en Brisbane y yo siento que es como toda una experiencia, así que si tienen la oportunidad también de visitar, no se pierdan venir acá a Southbank en la noche y buscar este espaciecito, les va a encantar. Y bueno amigos, ya mis comentarios finales. Primero, me parece que el micrófono hace una excelente anulación de ruido siempre y cuando la cámara esté muy cerca de la persona. Ya cuando la alejaba un poco o hasta una distancia que me parecía prudente, sentía que empezaba a tener mucho más protagonismo el ruido que mi voz. Segundo, la batería no dura lo suficiente. Ese día estuve grabando todo el día, literal desde por la tarde hasta la noche, y utilicé 3 baterías de la GoPro y todas se me quedaron en 0 al final. Entonces las baterías creo que es algo en lo que tiene que seguir trabajando. El tercer punto es que la estabilización realmente me pareció de otro planeta y me parece que se pueden hacer cosas muy interesantes con esta pequeña cámara, así que esto es como lo que más me tiene enamorada. El cuarto punto es que todavía necesita mejorar también el modo nocturno, aunque la verdad no me decepcionó tanto como he visto en otros videos. Yo esperaba que la calidad fuera muy mala en la noche. Sí tiene que seguir mejorando, pero al menos como para lo básico sirve. Y ya el quinto punto, las fotos me parecieron geniales, me gustó mucho las fotos que tomaban. De hecho, yo tengo un iPhone 8 Plus y me parece que toma hasta mejores fotos que mi iPhone, así que ahorita lo voy a estar utilizando mucho para andar tomando fotos más que con mi celular. Y yo creo que ya eso fue todo. Por favor, coméntenme qué tal les pareció el video, qué tal les pareció la cámara, qué cosa les gustó de la cámara, qué no, y también coméntenme qué tal les pareció Brisbane, les gustaría vivir acá, les gustaría visitar. Yo la verdad me divertí muchísimo haciendo este video y de verdad espero que les guste. Por favor no olviden darle like, suscribirse, sobre todo porque esto ayuda al canal a que sigamos creciendo y a que sigamos generando contenido para ustedes. Y listo amigos, ya un besito, chao, nos vemos en otro video.